Muy buenas tardes. ¿Me permite esperarme aquí, por favor? Muy buenas tardes, señora decana, señora vicedecana y a todas las y los profesionales de enfermería. Para nosotros, para Forosalud, es un honor poder participar esta tarde y llevarles nuestra perspectiva en relación a lo que nos convoca y nos interesa a todos, que es la reforma que se estaría produciendo en nuestro país en relación a la salud. Ayer la ministra de Salud, en la comisión intergubernamental que se está desarrollando en Pucallpa, ha señalado que aquellos que sostenemos que la reforma que se está produciendo es contraria al derecho a la salud, lo sustentemos. Y nosotros, como Forosalud, afirmamos que esta reforma no favorece el derecho a la salud de la gente, y en estos 10 minutos voy a tratar de explicar por qué. Primero que nada, señalar que las reformas en salud se construyen con la gente y se construyen con los profesionales y trabajadores del sector. Y yo les quiero preguntar si el Colegio de Enfermeras o los gremios de enfermeras han participado en la reforma de la salud que se está presentando al país. ¿Han participado? Tampoco, no han participado tampoco ni los pacientes, ni siquiera el gremio médico ha participado en esta reforma. Lo que queremos decir es que si una reforma no se construye, se fabrica. Y la reforma, el documento que ha emanado del Consejo Nacional de Salud, es un documento que puede tener buenas intenciones quizá, pero es un documento fabricado por un grupo de funcionarios que no son los dueños de la salud del país. Y la salud nos pertenece a todos y cada uno de los 30 millones de peruanos. Y por eso vamos a seguir dando la lucha en los escenarios en que sea necesario. Nosotros propusimos el 16 de enero, en un documento público, la participación de los gremios, de los sindicatos, de los pacientes, de los otros subsistemas como el CISOL u otros, que deberían participar en esta construcción de la salud. Simplemente el Ministerio de Salud dijo que no. Y decidimos seguir participando dentro de este proceso, porque había que dar la batalla dentro. Pero el 4 de julio, que se produjo la votación para la aprobación del documento, que se supone que debía ser construido por el Consejo Nacional de Salud, y yo soy miembro del Consejo Nacional de Salud, y yo no he escrito ese documento, se nos presentó este documento y se aprobó por 7 votos de 15 componentes del Consejo Nacional de Salud, por una minoría, con la abstención del Colegio Médico, con la abstención del Acuerdo Nacional, con la abstención de las universidades, con la abstención y con el voto en contra de las organizaciones de la sociedad civil que me tocó representar en ese momento, y también llevé el encargo de la Federación Médica, que me pidió que diga que se sumaban a ese voto en contra. Es decir, es un documento que no tiene consenso y que además nadie sabe estas cosas que se han sucedido al interior del Consejo Nacional de Salud. Y además, las facultades de las que ya goza el Poder Ejecutivo tienen 120 días para comenzar a legislar. Ya no hay necesidad de consulta, estimadas enfermeras y enfermeros. No hay ninguna necesidad, porque legalmente el Poder Ejecutivo mañana puede sacar 10 leyes. Y no hay nada que hacer, porque eso fue lo que le otorgó el Congreso en la votación anterior a la famosa repartija. Lo que se votó fue las facultades para la reforma de la salud. En el tema de fondo, que es el de ejercicio del derecho a la salud de los peruanos y peruanas, que se construye desde el trabajo de todas y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, y de todos y cada uno de los profesionales de la salud. En ese campo, ¿por qué nosotros sostenemos que esta reforma no garantiza el derecho a la salud? En nuestro país tenemos un sistema de seguridad social, les guste o no a algunos, y sea un bocado apetecible con sus 7.500 millones de soles de presupuesto. En el Perú existe un sistema de seguridad social que tiene 2 de los 3 atributos del derecho a la salud: la integralidad de las atenciones, es decir,
desde un dolor de estómago hasta un trasplante de médula. Lo tiene la seguridad social. Tiene una serie de dificultades que todos sabemos y reconocemos, pero el principio de la integralidad está ahí. Tiene el principio de la solidaridad, en el cual aporta el que menos tiene y recibe igual que el que más tiene, pero no tiene el principio de la universalidad. Solo son 10 millones de peruanos los que están en este sistema, mientras que hay otros 12 millones de peruanos que tienen el seguro integral de salud. Y el seguro integral de salud, como sabemos, tiene una serie de limitaciones y no reconoce la integralidad de la atención de la salud. Lo que nosotros sostuvimos en el Consejo Nacional de Salud es que si tenemos a un tercio de los peruanos con un sistema de seguridad social integral, no hay ninguna otra forma de ver una reforma de la salud que no sea que todos los demás tengamos lo mismo que tiene la seguridad social. Todo lo demás es discriminatorio y todo lo demás atenta contra el derecho a la salud de la gente. No puede haber una seguridad social para 10 millones de personas y un SIS que es en la práctica, así haya la voluntad de incrementarlo y de mejorarlo, que es en la práctica un seguro para pobres. No porque lo decimos nosotros, sino porque para acceder al SIS se tiene que demostrar la pobreza, o el sistema de focalización de hogares tiene que decirte quién es el que es pobre o no. Y simbólicamente entonces esos 10 millones de peruanos tienen un seguro, un carnet de pobreza. Eso no significa que estemos proponiendo una unificación de los sistemas. No significa eso, porque eso no se puede dar hoy, porque el presupuesto que genera de salud viene de la contribución de sus asegurados. Lo que queremos decir es lo siguiente: si aquí tenemos 10 millones de asegurados con la atención integral, los otros son 12 millones y tienen solamente 1.000 millones de presupuesto. Lo que hay que hacer es incrementar el presupuesto de los afiliados al SIS para que haya un mejor servicio y logren las atenciones. Y después, en un futuro, ojalá no tan lejano, poder ver cómo articulamos ese sistema de la manera adecuada. Ese es el camino. Porque justamente lo que se dice es lo contrario. No, aquellos que hablan de que tienen que ser iguales los peruanos, lo que quieren es juntar los dos sistemas y quitarle la plata de salud para dársela a los asegurados. No, eso no lo proponemos. Proponemos un camino progresivo, pero decidido. Un camino en el que se reconozca el derecho a la salud de todos y todas y se haga el esfuerzo por llegar a ello. Porque además, sí tenemos que hacernos la idea de que se requiere financiamiento. Sí se requiere mucho mayor financiamiento para dar las atenciones de salud y para dar sueldos dignos a los trabajadores y trabajadoras de salud. Por supuesto que sí, y por supuesto que cuando fue la huelga de la Federación Médica y la huelga de las enfermeras, nosotros dijimos, es una huelga justa, porque para que haya derecho a la salud, no puede haber derecho a la salud con sueldos paupérrimos. Los trabajadores tienen que ser reconocidos en su dignidad y una parte de su dignidad de los sueldos. Y también, obviamente, con compromisos de mejora de la atención. Eso es claro. Entonces, esas son algunas de las aclaraciones que debemos hacer. Lo otro es que no es cierto que solamente aportan algunos a través de su sueldo a la seguridad social y que los demás reciben atenciones gratuitas. En el Perú nadie recibe una atención gratuita. Todos aportamos a través de los impuestos, sea la Inca-Cola que compramos en la esquina, la gasolina que compramos para nuestro carro o el pasaje que pagamos en el transporte. Todos tenemos el aporte de distintas maneras y por eso el principio de solidaridad tiene que ser para todos. Y en el documento de reforma que obra y que todos podemos bajar de la página web del MINSA, se consagra el seguro integral de salud y la prioridad del plan esencial de aseguramiento en salud. Si solamente el SIS tuviera que cumplir sus PEAs, sus enfermedades catastróficas y complementarias, el tema del plan Esperanza y los casos especiales que son una puerta de entrada a diversas complejidades, solamente requeriría casi 8 veces más de los 1.000 millones que tiene. Si la reforma hubiese consistido en solamente cumplir las obligaciones a las que el SIS está obligado legalmente, eso no sería una reforma, eso sería una revolución.
pero no se está hablando del cumplimiento de las obligaciones legales que están en el CIS. Y eso corresponde, creo yo, a las autoridades del sector. Lo último, estimadas compañeras, teniendo en cuenta la brevedad del tiempo, es que aquí hay todo un problema de la relación de lo público con lo privado, ¿no? Es evidente el crecimiento del mercado de la salud. Y además nosotros cuestionamos la reforma porque esta reforma se basa en el aseguramiento universal. Y hace 4 años se nos dijo que el aseguramiento universal iba a producir ahorros en el gasto de bolsillo de la gente. Es decir, con la ley de aseguramiento universal va a haber más seguros, y como va a haber más seguros públicos o privados, entonces va a haber menos gasto de bolsillo. Aquí están las cifras. En 2009 los peruanos gastábamos 8.500 millones de soles de nuestro bolsillo para la salud. A 4 años de aplicación del aseguramiento universal gastamos 11.300 millones de soles, 3.000 millones de soles más. 30 millones de soles diarios de nuestro bolsillo sale al mercado de la salud. ¿El aseguramiento universal ha resuelto entonces el gasto de bolsillo? No. ¿Cómo podemos sostener una reforma sobre el aseguramiento universal sin siquiera evaluarlo? Cuando nosotros le dijimos en la primera reunión, evaluemos el aseguramiento universal para saber si este es el camino que hay que darle. ¿Cómo podemos apoyar un aseguramiento universal que convierte a la seguridad social en lo mismo que cualquier yafa que mañana pueda abrir un señor con 2 o 3 millones de soles? ¿Cómo podemos convertir al CIS también en otra yafa? ¿Y cómo podemos contratar de la manera en que se está haciendo? No es que estemos en contra de la contratación de los servicios privados de salud, que siempre van a existir, y en los países que tienen seguridad social universal de salud hay una gran participación del sector privado, pero con condiciones, con regulación, con discusión a nivel nacional para saber cuál es el sistema que queremos y hacia dónde nos podemos, hacia dónde tenemos que transitar. Entonces, compañeras enfermeras, nuestro sistema de salud lo tenemos que construir todos. Y ahora no lo estamos construyendo. Ahora hay una reforma en marcha que goza de legalidad, pero desde mi punto de vista no goza de la legitimidad necesaria para conducir a nuestro país a la seguridad social en salud. Que no es que lo dice Forosalud, es lo que está en el Acuerdo Nacional comprometido. No es el aseguramiento universal, que significa que todos tengan un seguro. No. Lo que necesitamos es seguridad social universal para el ejercicio del derecho a la salud, que implica 3 principios fundamentales e indelegables. El Ministerio habla de cobertura prestacional y nosotros llamamos integralidad a ello. El Ministerio habla de riesgos financieros y nosotros llamamos a ello solidaridad. Y el Ministerio habla de universalizar el seguro y nosotros hablamos de universalizar a la población su derecho a la salud. Ese es el llamado que les queremos hacer y la construcción que estamos teniendo, porque lo que se viene para adelante justamente es tratar, en la medida de que se pueda, de que las fuerzas legales y políticas lo den, de tratar de reorientar esta propuesta de aseguramiento universal con una reforma que impulsa más fuerte ello para conducirla hacia la seguridad social en salud, y ese es nuestro camino. Eso es lo que hemos llevado al Consejo Nacional de Salud, como el Foro Salud, al cual represento, y con la Federación Médica y con la Academia Peruana de la Salud vamos a hacer un llamado colectivo para poder construir el sistema que todos y todas queremos. Gracias. Muchas gracias, Alex. Quiero dar la bienvenida a Zoila Cotrina, que está con nosotras, nuestra secretaria general de la Federación de Enfermeras.